para que participen del concurso y mañana tendrán una gran sorpresa. Entren por favor allí, le dan repostear a nuestras imágenes y hagan que sus amigos, que sus seguidores y sus compañeros de las compañías diferentes les den el like. Estamos en este momento organizando lo que viene. Seguimos con instituciones audaces, estrategias audaces, personas audaces. La encargada de manejar el siguiente espacio es la doctora María del Mar Palau, vicepresidenta ejecutiva de Bancoldex, quien entrevistará a David, Ricardo y Mariano Guisáis en torno al tema negocios y estrategias audaces. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a la Cámara de Comercio de Barranquilla, a toda su junta directiva, a nuestros amigos de SuperBRICS que me acompañan acá, la segunda y la tercera generación, como ya lo oyeron en el caso de Alfonso, por invitar a Bancoldex y por hacernos parte de este importante evento para la ciudad. Lo primero que yo quisiera, ya creo que ya oyeron el cuento de Alfonso, el tema de la innovación y cómo SuperBRICS es acerca de decodificar y tener una cultura y una mentalidad global para la innovación. Lo primero que yo le quisiera preguntar a Mariano es, cuando usted se sentó por primera vez en el escritorio como cabeza de SuperBRICS, ¿qué se imaginó que iba a pasar con SuperBRICS tantos años después? Bueno, allá siempre dijimos que el futuro lo hacemos hoy. Y cada día que íbamos haciendo algo, seguramente estábamos pensando en el futuro que queríamos y fuimos haciendo la empresa que queríamos. Y ese es el resultado hoy, ¿sí? La familia trabajó con un pensamiento claro de que siempre quería una empresa de familia
que perdurara. Y ya cumplimos 55 años y estamos en ese propósito de seguir y perdurar. Maravilloso. Una de las cosas interesantes cuando yo conversé con ustedes en SuperBricks, además que me pareció que en tan poco espacio podía uno sentir la magia de lo que es un modelo de negocio que parte de hacer máquinas a crear soluciones de servicios y además soluciones de servicios especializados por demanda y por segmento. ¿Cómo uno pasa de construir máquinas a construir soluciones? De pronto, aquí, uno de los presidentes, que además me gustó el tema de dos presidentes. A ver, uno de los presidentes. De la copresidencia. De la copresidencia. Sí, así es. Bueno, el mismo mercado nos va haciendo que nos vayamos acoplando y nos vayamos involucrando más en la necesidad del cliente. Y no es solamente ir a solucionar en un proceso específico, sino la solución general del cliente. Y ahí se desarrolla la ingeniería, se desarrolla la ingeniería de proceso, la conceptual, la fabricación misma y hasta último el montaje y la puesta en marcha de su planta o su solución completa. ¿Y cómo puede uno escalar cuando uno está haciendo soluciones tan particulares para clientes por demanda? Lo escalamos con el conocimiento que tenemos de los productos, de las regiones donde se desarrollan, qué tipo de actividades ellos complementarias o subproductos quieren obtener. Entonces va uno haciendo todo ese tipo de desarrollo de la mano del cliente, siempre de la mano del cliente. ¿Me permite agregar Sí, claro, algo? Realmente esta es una de las grandes transformaciones que ha tenido la empresa. Esa pregunta que nos hace tiene que ver mucho con la historia. Nosotros nacimos como fabricantes de maquinaria agroindustrial para procesamiento de cereales y seguimos siendo fabricantes de maquinaria, pero hoy el énfasis no es exactamente el mismo. Si nosotros nos quedáramos haciendo máquinas simplemente, podríamos fácilmente ser arrasados por China, por India, por Brasil, países que tienen una inmensa fabricación de maquinaria en unas condiciones mucho más favorables. Para diferenciarnos, ¿sí?, hemos venido evolucionando en el modelo de negocios y le hemos agregado mucho más tecnología, mucho más servicios y mucho más conocimiento. Es decir, el negocio hoy gira más alrededor de la tecnología, del conocimiento, ¿sí?, que de la fabricación misma, aunque seguimos siendo fabricantes de maquinaria. Por eso cuando nos referimos a la empresa muchas veces, ya antes le decíamos vamos para la fábrica, hoy decimos vamos a la empresa. Muy interesante. Otra pregunta que tengo. Una cosa particular de ustedes, uno lo ve y lo mostró, digamos, Luis Fernando en el caso de flujos globales en Bancoldex, como cada vez las compañías, de alguna manera que están exportando bienes o servicios, como es el caso de SuperBricks, empiezan es también a vender un planteamiento de negocio, a vender un modelo de negocio. Entonces la pregunta es, ¿cómo surge la internacionalización de SuperBricks? ¿Por qué deciden internacionalizar SuperBricks? Una introducción para que Ricardo, que es porque no quiero dejarlo pasar. El próximo mes de octubre, el próximo mes, cumpliremos 50 años de haber hecho la primera exportación. Y desde hace 50 años no hemos dejado de exportar ni un solo año. Y las exportaciones han crecido desde esa primera exportación a Venezuela en el año 1965 hasta hoy, que representan entre el 80 y el 90% de todas las ventas de la empresa. Ese fue el inicio, en el año 65. Ricardo. Yo le agregaría o sencillamente llamaría a la palabra motivo del foro, la audacia que ha tenido la empresa en querer conquistar nuevos mercados. Es decir, para la empresa el límite es el mismo mundo, y muchas veces decimos que damos gracias a Dios que es amplio y largo y todos tenemos la misma oportunidad. La empresa tiene una visión clara de ir a prestar o a dar esa solución que requieren los clientes, sea donde estén,
Si no lo podemos hacer solos, invitamos a empresas aliadas. Entonces, uno de los secretos del éxito de SuperBricks es el haber hecho alianzas estratégicas con empresas similares que prestan y arman, dan la oportunidad de dar una solución tecnológica completa. Así apostamos menos, quiero decir, así arriesgamos menos año a año. Así podemos ir creciendo pausadamente y de forma segura. Eso nos ha garantizado un crecimiento permanente durante toda la existencia, paso a paso, con menos riesgo. Con menos riesgo. Algunas de las cosas que ustedes mencionaban cuando conversamos es lo que nos ha permitido llegar a mercados tan particulares en Asia e incluso en África. No ha sido de forma deliberada, sino el conocimiento de un cliente que a su vez entiende el modelo de negocio, entiende la propuesta de valor de la empresa y lo conecta con otro mercado. ¿Cómo es ese proceso de fidelización de los clientes? ¿Viste la pregunta en la presentación de Alfonso? Le preguntarías a un cliente si te referencia, si te recomienda. Bueno, hemos tenido la fortuna de que muchos clientes nos recomiendan. Y esos clientes que nos recomiendan, nos pueden recomendar a un cliente que vive en otro lado del mundo, ¿sí? Y así, por ejemplo, un cliente de Italia nos recomendó con uno de Grecia. El de Grecia nos recomendó con uno de Egipto. Y así llegamos primero a Grecia y después llegamos a Egipto. O también un cliente de Alemania nos recomendó con una empresa multinacional de Singapur. Y esa empresa de Singapur negoció con nosotros una planta que fue a Nigeria. Pero nosotros nunca fuimos a Nigeria a vender. Todavía no hemos ido a Nigeria a vender. Pero hemos hecho una importante venta a Nigeria. Entonces, esa es la forma en que el mundo te lleva, siempre que haces las cosas bien, ¿sí? Tratamos de dejar clientes satisfechos en cada parte del mundo y en cada negocio que hacemos y en cada área de negocio en la que estamos, ¿sí? Para que el mundo amplio, ¿sí?, que tenemos nos lleve allí. Muchas veces, y eso nos preguntan con frecuencia, ¿por qué Colombia no es tan importante para SuperBricks? ¿Verdad? Es que muchas veces hay mercados más favorables que Colombia. No siempre el mercado local es el más favorable. No siempre se tienen las mejores condiciones. No siempre tienen la misma receptividad. No siempre eres profeta en tu tierra. Entonces, el reconocimiento. En reconocimiento. No siempre es el mismo reconocimiento. Así es. Mire, aprovecho para una situación que mencionaba el conferencista Raúl Rivera, con respecto a los latinoamericanos, cómo nos vemos afuera. Cuando nosotros empezamos a incursionar en el área de la maquinaria de café, íbamos al área cafetera de Colombia a presentar nuestra propuesta de maquinaria de café, ¿sí?, que ya vendíamos incluso en Venezuela, en Centroamérica, hasta en Bolivia. Pero resulta que en el área cafetera nosotros somos costeños. Y la pregunta es, ¿estos costeños que vienen aquí a traernos máquinas de café si ellos no saben de café? ¿Sí? Entonces era muy difícil que se nos viera con el reconocimiento dentro de Colombia. Mientras que afuera, ¿de dónde somos? Colombianos. Colombianos. ¿Y el café de dónde es? De Colombia. Entonces allá no diferencian, no se hace esa diferencia. Entonces, lo mismo nos pasa con Latinoamérica, el mismo ejemplo que ponía primero. Cuando nosotros llegamos a Italia, que fue el primer país donde entramos en Europa, ¿sí?, y visitábamos algunos clientes, yo me acuerdo la esposa de un cliente que me dice, señor Mariano, yo fui recientemente a su tierra. Digo, sí, ¿dónde estuvo? Me dice, yo estuve en Buenos Aires porque tengo familia allá en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, para ella, en Italia, Argentina y Colombia eran el mismo territorio, o sea, y yo le decía, pero es que Buenos Aires está lejísimo, ¿sí? Y dice, no, pero ustedes son allá es decir, es distinto cómo nos ven y eso es cierto, ¿sí? Entonces, podemos aprovechar la imagen de Brasil,
buena que tenga, la de México, la de cualquier otra, para unir a la nuestra y mostrar que somos diferentes en el mundo y que tenemos una representatividad diferente. Pero en Colombia también, aquí sí se nos puede hacer diferenciación, ¿sí? Y ustedes decían que la diferenciación de ustedes realmente estaba en términos de la tecnología y la calidad. Y cuando uno ve las máquinas de Superbricks, yo pues que soy una realmente ignorante del tema de maquinaria y más para el sector agropecuario, pero realmente aprendí mucho y quedé muy contenta. Una de las cosas que uno ve es, ya hay una gente yendo a la planta de Superbricks a ver el tema de la quinoa. Resulta que la quinoa particularmente es mucho más interesante en el resto del mundo que en la propia Colombia, pero el potencial de producción en quinoa en Colombia es altísimo. Entonces la pregunta que yo les hacía es, ¿ustedes se van a meter en quinoa cuando todavía nosotros estamos pensando en que el arroz, digamos de alguna manera, es el alimento principal en términos de cereales de Colombia? Y ustedes dicen sí, porque para allá vamos. ¿Cómo sabemos para dónde vamos? Mariano y Ricardo. Precisamente ese es el tipo de apuestas que nos gusta jugar, donde hay que aportarle conocimiento o materia gris, que es realmente con lo que podemos competir hoy de tú a tú con un alemán o con un japonés. Si nos vamos a la pelea industrial, seguramente o los chinos o los vietnamitas nos arrasan, pero cuando nos toca desarrollar un departamento de ingeniería y diseño y tener un departamento de innovación y cultivarlo y apostarle a él, y además tener un gerente de tecnología guardando el conocimiento, podemos migrar de ese conocimiento que tenemos en los cereales tropicales, de arroz, maíz, sorgo, soya, y podemos desarrollar tecnologías en algo que es novedoso para todo el mundo. Uno va a buscar hoy en día tecnología de quinoa y no existe un desarrollo establecido a él. Hay que apostarle a esa innovación, a ese juego de béisbol que apenas va por el primer inning. Muy bien. Oye, y la quinoa que se está procesando hoy, la mayoría que existe es de Bolivia y de Perú, ¿sí? Que es bastante diferente a la de Colombia, ¿sí? Ya tienen algún proceso desarrollado para esa quinoa, pero la de Colombia es una quinoa bastante diferente. Sin embargo, nosotros no estamos apostando solamente a la quinoa de Colombia, le vamos a apostar a la quinoa del mundo entero, donde vaya, ¿sí? A donde vaya a estar. Pues eso está muy bien, porque realmente una de las apuestas es creer qué va a pasar en el futuro para hacerlo en el presente y que eso de facto se convierta en el futuro. La otra cosa que me pareció interesante es, yo creo que mejor ejemplo de lo que estamos viendo aquí sentados no vamos a tener, es ese relevo generacional. Yo creo que el dilema grande de muchas de las compañías de familia, y particularmente en Colombia, y yo que lo vivo en carne propia, es cuándo es el momento del relevo y por qué es importante el relevo. Yo creo que ustedes son un excelente ejemplo de orden en el gobierno corporativo para mantener una empresa familiar, pero con mentalidad de empresa global. ¿Cómo surge eso? Desde el principio. Quizás seguimos haciendo lo que nos enseñaron, lo que nos transmitieron, ¿sí? Y de lo que estamos convencidos. Nosotros estamos convencidos de que la empresa que tenemos la administramos, la dirigimos para dejarla a las siguientes generaciones. Entonces tenemos que ser serios en eso, ¿sí? El tema generacional pues está regulado por un protocolo de familia que ya este año cumple 15 años. Hemos sido bastante buenos estudiantes en el tema de protocolo y lo hemos venido aplicando bastante bien. Llevamos, como digo, 15 años, y desde que iniciamos el protocolo establecimos que debería haber un procedimiento de relevo generacional que está allí establecido, y también unos años y unos métodos. Entonces el presidente ejecutivo que estaba durante estos últimos 15 años, era yo, debía cumplir con ese
con ese mandato. Había un término Sí. escrito en Y protocolo. a los 65 años, que empezaba el proceso, ¿sí? Inició el proceso del relevo, para lo cual nos apoyamos en consultores externos. ¿Sí? Bueno, la empresa siempre ha tenido, desde hace más de 10 años, un consultor de familia, un consultor de gobierno corporativo, y para este proceso, pues que ya era más especial también, tuvimos un consultor especial y preparamos no solamente a la empresa, sino también a la familia en el tema del relevo, y se hizo pues un proceso bastante participativo que no tenía definido el final. El final fue el proceso, o sea, la decisión de que fueran 2 presidentes fue una decisión tomada en el proceso. Ese proceso terminó el año pasado, en mayo del año pasado, y se decidió que en vez de un presidente, en este momento, y no quiere decir que para siempre sea, pero que en este periodo y en esta generación fuera, en este momento del negocio, fueran 2 presidentes, que son los que están. Incluso participaron dentro del proceso ejecutivos que venían creciendo en la empresa, que tenían la oportunidad de llegar a ser presidentes. O sea, no solamente parte de miembros de la familia, también particulares que forman parte del plantel ejecutivo de la empresa participaron en el concurso y en todo el proceso, hasta que al final se decidió por la copresidencia. Muy interesante. ¿Cómo son las reglas de juego de la copresidencia? Bueno, tenemos un organigrama bien distribuido, con unas responsabilidades y unas áreas bien asignadas, en el que en el interior de la empresa se entiende y se interpreta de buena forma. Eso se sociabilizó muy bien, y dentro del proceso pues, todo el personal participó, todo el personal, 100%. Entonces se interpreta bien, se entiende bien, y las cosas caminan bastante bien en la empresa, cada uno con su área definida. Todos nos manejamos, hay un gerente general que es, digamos, el coordinador de todo, y nos manejamos por un consejo directivo. Hacemos reuniones de consejos directivos, están ya marcadas. ¿Tienen miembros del consejo directivo que no son de la familia? El consejo directivo le llamamos a la presidencia y a la gerencia. Ah, ok. Internamente. ¿La junta directiva tiene miembros que no son de la familia? La junta directiva, no, en este momento no. En este momento son miembros de la familia, toda la junta directiva. ¿Y consideran tener miembros que no sean de la familia? Sí, claro. Claro, y ya está estipulado dentro del protocolo. El mismo protocolo nos da la posibilidad de traer miembros a junta directiva que sean profesionales particulares. Claro que sí. Muy interesante. Y Yo agrego algo. Sí, por favor. Esto es como un matrimonio. Los límites no Tiene están que dados. fluir mucho. Sí, claro. Muy buena comunicación, y sencillamente hay una regla de oro, que los problemas los arreglamos a puerta cerrada. Si es que hay, hasta ahora no han habido. La ropa sucia se lava en casa. Correcto. Eso está muy bien. Pues efectivamente tiene que haber un matrimonio muy fluido para que un negocio de tanta envergadura, que escala, que quiere seguir creciendo de forma extraordinaria, lo continúe haciendo en las siguientes generaciones. Tal vez Ricardo me decía algo cuando habló conmigo, ojalá no seamos nosotros ese mito de que siempre la tercera generación se tira a los negocios de familia. ¿Cómo vamos a hacer ustedes copresidentes para que esta empresa sea mucho más audaz de lo que hasta ahora ha sido, siendo la tercera generación? Nosotros tenemos algo interesante dentro del relevo generacional, que podríamos llamarlo suerte o podríamos llamarlo coincidencia, pero los 3 fundadores, hermanos mayores, tenían una diferencia en edad con el último hermano que entró a la compañía, que fue Mariano, de 15 años. Entre Mariano y nosotros existe más o menos 15 años, y entre nosotros y los que siguen, que ya viene Alfonso, etcétera, hay 15 años. O sea que siempre el que va a entregar está activo cuando entran los otros a relevar. O sea, no hemos tenido, bueno, por suerte, ausencia del líder y que vengan otros a tomar su puesto por derecho propio. No se da, no se ha dado en este caso. David se refiere a que hay ya una cultura creada en esas medias generaciones, donde la transición se hace muy suave.
si pensamos muy similar, digamos, en esa cultura, en ese trabajo en conjunto, hombro a hombro, aprendemos La filosofía. de la filosofía del negocio. ¿Cómo seguir creciendo de forma extraordinaria en los próximos años? Yo sé que ustedes recientemente, después de 50 años de aprender a exportar, como lo contó el doctor Mariano, hicieron un estudio un ejercicio con un programa que tenemos nosotros en Bancoldex que se llama Empresas de Excelencia Exportadores. Y usted me contó, señor Mariano, que descubrieron unas cosas interesantes, aún a pesar de ser unos altísimos exportadores 50 años después. ¿Qué aprendieron con eso? Para la respuesta me hubiera gustado muchísimo que estuviera el doctor Luis Fernando para hablar del crecimiento extraordinario de un sector como el de bienes de capital. Sí, nosotros contratamos un consultorio dentro de estas colaboraciones que nos ha brindado Bancoldex, Cámara de Comercio, Conciencias, etcétera. Y hicimos una evaluación del crecimiento y el resultado de la empresa durante los últimos 15 años, y lo hicimos comparativo en varias formas. Uno, contra el sector de bienes de capital, fabricantes de maquinaria, no solamente de Colombia, sino de América y del mundo, de cómo ese sector crece en el mundo, ¿cierto? Y eso también basado bajo una metodología de Standard & Poor's de medición, y también hicimos la medición con respecto a Colombia, cómo había sido el sector de bienes de capital en Colombia, ¿sí? Y comparando los balances de nuestra empresa, encontramos más o menos lo siguiente. Superbriggs ha crecido en 15 años en un promedio que va entre el 8 y el 9% anualizado, ¿sí? El sector de bienes de capital ha decrecido en 15 años en más del 50% en Colombia. Es decir, la mitad de las empresas que existían hace 15 años hoy no existen. Entonces, no es solamente que, como lo presentaba Luis Fernando, hay un decrecimiento en unos sectores del 2.2%. No, aquí el decrecimiento es significativamente mayor, porque son empresas que desaparecen. ¿Qué pasa entonces en un sector en donde la mitad de las empresas desaparecen y las otras casi no crecen, ¿sí? Y hay una empresa que tiene un salvavidas y se salva, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos un crecimiento de 2 dígitos, tenemos un crecimiento tan bueno que nos ha permitido tener un salvavidas para todavía estar vivos en un entorno muy difícil que ha tenido Colombia en los últimos 15 años en el sector industrial, y que, como lo ha analizado la ANDI, ha sido el peor de los 5 países más importantes de Latinoamérica, porque en otros países también hubo un decrecimiento del sector industrial, pero el de Colombia fue el más importante de todos, ¿sí? Entonces, no hemos estado en las mejores condiciones como los pueden estar las empresas comerciales o las empresas basadas en tecnología o basadas en otros servicios, ¿sí? Y creo que ese salvavidas que ha encontrado Superbriggs para estar hoy con un crecimiento del 9% ha sido fundamentalmente lo de la primera exposición de la familia aquí de Alfonso, que es la innovación. El de la internacionalización y el tema de ser una empresa de familia manejada bajo gobierno corporativo de familia, creo que han sido los tres elementos de diferenciación, de salvación y de crecimiento que hemos tenido durante los últimos años. Una de las cosas que mencionaban también Ricardo en la presentación ese día que estuvimos en la empresa es, uno vivía muy preocupado por las ventas y realmente se da cuenta cuando revisa ese modelo de negocio, particularmente exportador, que hay que pensar mucho más en la rentabilidad. Porque ¿tú qué mensaje le dejarías a esta audiencia de que a veces es más importante preocuparse por la rentabilidad y no solamente por las ventas? Hace un par de años precisamente quisimos hacer un ensayo. Siempre nos fijamos una meta de crecimiento, un poco por la tendencia que traíamos,
y dijimos, este año vamos a vender lo mismo, pero vamos a tener más rentabilidad. Quiere decir que nos enfocamos en arreglar y organizar la casa y ver dónde, si siempre se vende, digamos, cuando uno sale y vende 10 millones de dólares, va y compra seguramente 8 millones y medio o alguna cifra similar. Entonces, si tenemos un equipo de negociador de ventas, ¿por qué no estructuramos un equipo negociador de compras que sea más fuerte? ¿Por qué no organizamos más eficiente y logramos mayor productividad este año en fabricación? ¿Y por qué no hacemos esto? Y haciéndonos ese tipo de preguntas, organizamos la casa y efectivamente vimos que vendimos menos y ganamos más. Y al final de esa historia resultaba una conclusión similar. Eso nos llevó a muchas conclusiones, incluso a lo que yo te hacía referencia de que SuperBricks es una empresa que sale por el tipo de empresa y por la variedad de mercados y de culturas con las que nos toca negociar. Salimos a hacer cacería de alta precisión. Sí, nosotros normalmente no nos exhibimos o no vamos a congresos o a ferias de exhibición genéricas, sino muy puntuales, sí, que son especializadas en cada uno de los sectores de las unidades de negocio que atendemos. Elegimos, tratamos de serlo, sin ser arrogantes, de elegir a nuestros clientes, a los clientes que consideramos que pueden ser más rentables. Y en la medida que podamos tener negocios establecidos con esos clientes, pues de alguna forma a alguien le quedan los otros negocios que no son tan rentables y preferiblemente sea la competencia. Entonces, esa es un poco la estrategia o algo de la fórmula ganadora que nos gusta establecer. Bueno, yo creo que después de oírlos a ustedes, a uno no le queda ninguna duda de que para que haya empresas audaces tiene que haber personas audaces detrás de las compañías. Personas que, como lo dijo Mariano, a pesar de las dificultades, industrias con unas medias de crecimiento relativamente bajas, dificultades en el país, temas de competitividad país que son complejos por resolver, ustedes son una compañía que crece a pesar de. La pregunta que me restaría a mí decir es, para que las empresas crezcan, necesita que estén centradas en ecosistemas fértiles que permitan ese crecimiento, en regiones que permitan seguir cultivando ese crecimiento. Si ustedes son una empresa global, no simplemente por el porcentaje de las ventas que hacen al exterior, sino por la mentalidad, por el concepto global que tienen de compañía, y podrían estar ubicados en cualquiera de esos 44 países a los que venden, ¿por qué seguir creciendo desde Barranquilla? ¿Qué tiene Barranquilla que le hace tan especial para que una empresa global como ustedes pueda seguir creciendo en los próximos 50 años? Yo creo que ahí sí estamos en la mejor posición de Colombia. ¿Sí? Fabricar bienes de capital desde el interior de Colombia creo que sería... No nos hubiera permitido llegar donde estamos. ¿Sí? Definitivamente Barranquilla es una ciudad privilegiada para eso. ¿Sí? Había un presidente de Fedemetal, Ramiro, no me acuerdo ahora el nombre de él, el apellido en este momento, que decía que Barranquilla tenía el privilegio, ¿sí?, de estar parada a espaldas de Colombia, pero con el frente del mundo. ¿Sí? Y así digamos que es la posición de SuperBricks, aunque tampoco queremos estar de espalda a Colombia, ¿sí? Queremos estar dentro de Colombia, con Colombia, ¿cierto? Y apoyados por Colombia, incluso que ojalá esa campaña que quiere ahora hacer el gobierno por fin de compre colombiano tuviera ese mirar hacia esta producción de bienes de capital de Colombia que tanto se subestima, porque aquí lo primero que cuando vamos a comprar tecnología y maquinaria hacemos es vamos a mirar al mundo antes de mirar Colombia, ¿cierto? Pero bueno, nosotros miramos al mundo, sí. Nosotros vamos a estar en Barranquilla, nos vamos a quedar en Barranquilla siempre, ¿sí? Estamos planeando e iniciando ya la construcción en los próximos días de nuestra nueva fábrica, espero que la última, porque en 55 años nos hemos trasladado 4 veces, entonces ahora esperamos hacer ya la fábrica de nuestros sueños, ¿sí? En Sofía, en Calapa,
Va a ser una fábrica con las mejores condiciones de fabricación, de desarrollo de las condiciones de trabajo, lo más sostenible posible, ¿sí? Ambientalmente amigable, pero una fábrica que nos permita proyectarnos al mundo que queremos en los próximos 50 años. Entonces nos vamos a arraigar en la tierra que acogió a mi padre, ¿sí? Como emigrante libanés, y que seguirá acogiendo pues, a toda la familia para seguir desarrollando esta bonita actividad que tanto nos entusiasma de hacer maquinarias para el mundo. Muchas gracias, Mariano. Muy emocionante ver que usted no solamente quiere su tierra, sino cree en su tierra y cree el potencial que tiene. Para cerrar, yo quisiera decirles aquí a la tercera generación copresidencial que nos diera una frase para emocionar a este público, no solamente a volverse emprendedores extraordinarios como lo han sido ustedes durante más de 50 años, sino a perder el miedo a hacer distinto y a plantear distinto y sobre todo a creer distinto. ¿Qué frase le dejarían ustedes a ellos? Ricardo. Yo diría que sigan haciendo lo que con pasión creen que pueden hacer, y que el límite es el mundo es muy grande. ¿Tú, David? Hay una palabra que hemos nosotros aplicado varias veces en la empresa y es la osadía. Hay que ser un poquito osados o audaces. Audaces como tú dices, pero osados también, y arriesgarle bastante a eso, porque vale la pena. Pues muchas gracias, de verdad que me siento muy honrada de haber compartido con ustedes el día de hoy. Creo que quedan muchas lecciones importantes, pero sobre todo una enorme oportunidad de seguir creciendo, de seguir siendo audaces, osados, pero sobre todo de seguir creyendo en que aquí en Colombia están las oportunidades. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la familia Guisáez, Alfonso también, muchas gracias, y de la doctora María del Mar Palau. Desde el Caribe Biz Forum queremos enviar un mensaje fuerte y claro. El crecimiento extraordinario de nuestra región y de nuestras empresas está disponible para quienes tienen la audacia de asumirlo. En el siguiente diálogo, 3 agencias de desarrollo compartirán herramientas y apuestas inéditas que permiten acelerar el crecimiento. Invitamos al escenario a la doctora María José Bengoechea, presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla, al doctor Luis Castro Vergara, presidente de Bancoldex, y a la doctora Ana María Badel, directora ejecutiva de Pro Barranquilla, quienes conversarán acerca del desarrollo económico local. Bienvenidos.